Nos alegramos y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque de verdad es una alegría verles acá, ver el esfuerzo que hacen también y en la medida también de reconocer la necesidad que tienen y que tenemos de estar expuestos a las Escrituras. Así de que damos gracias al Señor por sus vidas, por estar acá. Vamos a continuar en esta serie de estudios en las cartas de Juan. Estamos aún prácticamente en la introducción de esta primera carta, primera de Juan. Y hoy vamos a estar estudiando prácticamente el capítulo 2, los dos versos primeros. Capítulo 2 de primera carta de Juan, verso 1 y 2. Así de que si son tan amables pueden acompañarme a abrir sus Biblias, por favor. En primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Y lo que estaremos estudiando es Cristo nuestro abogado. Cristo nuestro abogado. Dice el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Padre eterno, te alabamos, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu gran bondad. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá, por este espacio en el cual nos permites adorarte, encontrarnos con nuestros hermanos para estudiar juntos las Escrituras, estar expuestos a ellas. Pedimos, Señor, que seas con nosotros, que bendigas nuestra estancia, que hables a nuestros corazones, que uses tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Que traigas a la luz, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón y que necesita ser traído delante de ti. Que este estudio, Señor, sea de ánimo y de estímulo para nuestras vidas, de agradecimiento a ti. Oramos, Señor, conforme a la necesidad de cada uno tú des, conforme a tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados, hace un par de semanas nosotros dimos inicio a esta serie de enseñanzas en Cartas de Juan. Nosotros dimos una introducción hablando de la importancia que conlleva el estudiar estas cartas, que la realidad es de que no somos ajenos a los problemas a los cuales estaban expuestos los primeros cristianos, los cuales eran los receptores de estas cartas. Estas cartas fueron iniciadas o fueron enviadas por el apóstol Juan para que fuesen leídas en las iglesias de Asia, iglesias que estaban alrededor de Éfeso, las cuales desde el primer siglo, desde el primer momento en el primer siglo, comenzaron a verse afectadas por una serie de enseñanzas que estaban trayendo los falsos maestros, falsas herejías, y estas mayormente tenían que ver con el gnosticismo, que no era otra cosa más que una filosofía que tenía que ver con un supuesto secretismo para llegar a tener una mejor espiritualidad o tener un mejor acceso a Dios. Los gnósticos, los filósofos, estos maestros que aún surgieron de la propia iglesia, decían que ellos tenían un conocimiento reservado, el cual no todas las personas lo tenían, pero ellos sí lo tenían. Y por tanto, cualquier persona que pudiese o quisiese estar expuesto a esta guianza, pues debían someterse a ellos. Pero no solamente estaba el problema de enfrentar estas enseñanzas de parte de los gnósticos que decían que tenían un conocimiento secreto, sino que también ellos negaban la, la humanidad de Cristo. Ellos decían que Jesucristo había venido ciertamente, pero no en un cuerpo humano, sino que parecía humano, pero no lo era. Entonces el apóstol Juan en el primer capítulo hace énfasis precisamente en que Jesucristo es 100% Dios divino, pero Él vino en carne.
y ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos lo escucharon. Por tanto, el contraste inmediatamente que hace el apóstol Juan contra las falsas enseñanzas es que Jesús era 100% Dios, 100% humano. Lo último que nosotros miramos la semana pasada es de que como cristianos o un creyente verdadero y genuino debe tener una relación con Dios, debe relacionarse con Dios. Pero una de las formas de relacionarse con Dios es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo precisamente esa primera verdad. Jesús es divino, Jesús es Dios, y en segundo lugar, Él es 100% hombre y Él se encarnó. Y es ahí como comienza la verdadera unidad con Dios, por medio del entendimiento de esas verdades, por el entendimiento teológico. Y el segundo relacionamiento que tenemos con Dios es por medio de nosotros confesar también nuestros pecados, que eso es precisamente lo que veíamos. Y aquí en este estudio, hermanos, ahora en esta tarde noche, nosotros nos encontramos en estos dos primeros versos del capítulo 2, donde el apóstol Juan sigue haciendo énfasis sobre la realidad de la lucha que tenemos nosotros como creyentes con nuestros pecados. El apóstol Juan comienza diciendo precisamente ahí en el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, amados hermanos, una de las realidades en la vida del creyente genuino es que éste tiene una lucha con sus propios fracasos. Este tiene una lucha con sus propios pecados. No podemos negar eso. Y nosotros también ya hicimos énfasis en el estudio anterior. Nadie puede decir que no lucha con sus pecados. Nadie en este mundo puede decir que no es un pecador. Puesto que si nosotros decimos que no pecamos, que no cometemos pecados, nosotros hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué razón nosotros hacemos a Dios mentiroso? Porque Dios dice que somos pecadores, que aún justificados, aún redimidos, aún perdonados, aún como creyentes, como hijos de Dios, seguimos siendo pecadores. Ya no destituidos de la gloria de Dios, sino que hijos. Pero aún en esta vida nosotros somos pecadores. Así es de que esa es una realidad. El creyente genuino, amados, tiene una lucha con sus propios fracasos. Cuando un creyente genuino cae en una transgresión, en un pecado, una de las reacciones inmediatas es la de sentir culpabilidad. Y ustedes saben eso. Cuando uno cae en un pecado, una de las primeras reacciones es sentir culpabilidad. Se siente derrotado y lo siguiente es muy común que entra en desánimo. Un verdadero creyente entra en esa parte de sentimientos. Se siente derrotado, se siente sin desánimo. Y no son pocos los creyentes que cuando ven sus propios pecados, la realidad de esa lucha, muchos hasta dudan si podrán llegar hasta el final. Muchos dudan aún de su propia salvación. Pero saben una cosa, amados, precisamente por eso el apóstol Juan escribió esta carta. No solamente para combatir los errores de las falsas enseñanzas por los falsos maestros, sino que uno de los intereses, uno de los propósitos que tiene Juan al escribir esta carta es para dar seguridad al creyente, seguridad de su propia salvación. Puesto que un creyente, un cristiano, cuando no tiene seguridad de su salvación, es muy peligroso para su propia vida y por supuesto es de gran desánimo. Una persona que no sabe si verdaderamente es nacido de nuevo, si verdaderamente es un cristiano genuino, pues difícilmente podrá vivir una vida plena, una vida que Dios desea que tenga o que viva en este mundo. Así que, hermanos, aun cuando el creyente se encuentra en esas circunstancias de luchar con sus propios pecados, de entrar en desánimo, la realidad es que la perfecta voluntad de Dios es que sus hijos no cometan pecados. Esa es la realidad.
Dios desea que sus hijos no cometan pecados. Sin embargo, cuando cometemos alguno, debemos recordar que Dios en su providencia nos dejó el medio para levantarnos de la derrota. Dios mismo nos restaura para que continuemos nuestra vida como cristianos. Ya vimos la semana pasada cómo el pecado nos tienta a engañarnos, a engañar a otros en primer lugar, engañarnos a nosotros mismos y al propio Dios. Así que hay solo 3 actitudes que podemos tomar en cuestión de nuestro pecado. Número 1 es tratar de esconderlo, o número 2, confesarlo y triunfar sobre él. No hay más. Con nuestro pecado tenemos 3 actitudes. Una es confesarlo, otra es tratar de esconderlo o triunfar sobre él. Bien, pues la cuestión de Juan aquí al escribirnos, hermanos, es precisamente para indicarnos que un verdadero cristiano no debe vivir en la práctica del pecado. Y esa es la gran diferencia. Un no creyente vive en la práctica del pecado y no siente ningún remordimiento. No siente que está en una lucha. Él nada como pez en el agua. Pero el cristiano verdadero, el cristiano genuino, lucha con sus pecados y no vive practicando el pecado. Así es de que ese será nuestro primer punto. Un verdadero cristiano no debe vivir en la práctica del pecado. Vuelvo a leer el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está, vamos a detenernos ahí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando el apóstol Juan dice acá, estas cosas os escribo, se refiere, amados, a lo que él ya escribió antes, previamente, en cuestión del pecado y cómo debemos relacionarnos con él. Recordemos que Juan nos dijo que Dios es santo, ¿correcto? Dios es santo, no hay pecado en Dios, no hay corrupción en él es luz, por tanto. Y tomando en cuenta toda la escritura, dice que Dios envía castigo a quienes transgreden su ley, a quienes cometen pecado, a quienes son pecadores. En la Biblia vemos precisamente los registros, por ejemplo, del diluvio por causa del pecado. También vemos los registros de Sodoma y Gomorra, las causas del pecado. Sin embargo, hermanos, la misma escritura a la vez nos da registro de que Dios es un Dios de amor. Y su amor, dice, se nos manifestó. Dios nos amó al punto de enviar a su Hijo Jesucristo, en el cual hemos recibido todas las bendiciones en él. Sin embargo, la misma Biblia registra que hay bendición, promesas para todos aquellos que permanecen fieles y también caminan en obediencia. Así es de que esa es una realidad, hermanos. Somos creyentes del Señor Jesucristo, salvados por Él, pero hay promesas también para aquellos hijos, para aquellos que permanecen fieles y caminan en obediencia. Así que tengamos en mente que muchos de los falsos maestros se dirigían por medio de sus enseñanzas para que vivieran una vida como quisieran, que al cabo que lo que hicieran en su cuerpo no importaba, no tenía la menor repercusión, y lo que hacían estas enseñanzas es de que estas personas vivían practicando pecado, precisamente porque se comían el cuento de que no importaba cómo viviesen, lo que hicieran con el cuerpo no tenía menor repercusión. Así que algo que debemos entender nosotros hoy día es que en el verso 9 del capítulo 1 no es una vía de escape para una vida irregular y de patrón moral bajo. Ahí donde dice en el verso 9 del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese verso, amados, no es una vía de escape para que nosotros vivamos una vida de inmoralidad. No es una vía de escape para que nosotros vivamos una vida de bajo patrón moral. No, dice Juan, les escribo estas cosas precisamente para que ustedes no vivan pensando así, para que ustedes no vivan practicando el pecado. Precisamente, hermanos, el apóstol Juan fue testigo
Él observó, él escuchó a Jesús cuando en muchas de las ocasiones, cuando él sanó, cuando él predicó el evangelio, cuando él sanó a alguien mayormente, Jesús les decía, no peques más. Si me gustan acompañar ahí, por ejemplo, en Juan, en el evangelio de Juan, atrás, en Juan capítulo 5, verso 14, Juan 5, 14. Dice lo siguiente. Aquí es en el contexto donde Jesús sana a un paralítico de Betesda. Lo sanó, este hombre se levantó su lecho y se fue. Pero acá lo encuentra Jesús, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y luego, ¿qué le dice Jesús? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Así que, hermanos, debemos entender esto, y aquí estoy haciendo énfasis en esto que es sumamente importante. Debemos entender que nunca es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. La voluntad de Dios nunca es que nosotros pequemos. Esa es la realidad. Dios desea que nosotros no pequemos. Dios desea que nosotros no pequemos y mucho menos que vivamos en prácticas de pecado. Por tanto, esta es una aplicación. Enseñanzas o movimientos religiosos aún considerados cristianos que hacen concesión al pecado, o sea, que justifican el pecado, que le permiten a las personas vivir como ellos quieran, o incitarlos aún que vivan en ese pecado, no procede de Dios. Y hermanos, ya era un criterio para las iglesias de Asia para identificar a los falsos maestros. Si los maestros se presentaban y hacían ver a las personas que vivieran como quisieran vivir, no tenía el menor problema, eso ya era una alarma. Es una manera precisamente de identificar a los falsos maestros. Los falsos maestros siempre hacen énfasis hasta el día de hoy en tenemos libertad, no importa cómo vivas. Por eso precisamente murió Cristo por nosotros, y hablan mucho o abundan solamente en la gracia, en la gracia, en la gracia. Y precisamente ese tipo de maestros nunca hablan del pecado, nunca confrontan a las personas, porque piensan que hablar del pecado, porque piensan que hablar del arrepentimiento es hacer sentir mal a las personas. Y bajo los justificativos de aquí no estamos para hacer sentir mal a las personas. No, mejor hagámoslo sentir bien. Hablemosle solamente del amor. No importa cómo estén viviendo. No importa cómo nosotros vivamos. Dios es un Dios de amor. Y esos son sus temas constantemente. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia. Y no salen de allá. ¿Y qué es lo que trae como resultado? Que las personas comienzan a vivir precisamente como ellos quieren, sin que se les diga nada, sin que se les llame a rendir cuentas. Y amados, en el primer siglo eso ya era un distintivo para identificar un falso maestro. Hoy día estamos viviendo en días donde pareciese que no existen los falsos maestros. La pregunta es, entonces, ¿dónde están esos falsos maestros de los cuales habla la Biblia? Si para muchos no hay, ¿dónde están? ¿Qué es? ¿Acaso ya no hay? Por supuesto que los hay. Y abundan, amados. Abundan. Así es de que Juan nos advierte precisamente de eso. Por otro lado, también tenemos los peligros de enseñar el perfeccionamiento moral y absoluto, lo cual es imposible en esta vida. Así es de que mantengámonos ahí. Por un lado, existe esa falsa enseñanza de que el creyente puede vivir como quiera, que puede hacer con su vida lo que quiera.
Pero por el otro lado también están los movimientos religiosos y aún, hermanos, llamados cristianos, que hacen ver o creer que el perfeccionamiento moral y el perfeccionamiento en la vida de una persona existe. Y eso no es así. No son pocos los movimientos de iglesias evangélicas que han enseñado precisamente el perfeccionismo, perdón. Sin embargo, el perfeccionismo no existe. ¿Y cómo sabe? No sé usted, pero del simple hecho de voltear a nuestra propia vida, ahí nos damos cuenta que el perfeccionismo no existe. Yo recientemente les he dicho también que ciertamente muchos, y me cae muy mal eso, cuando muchos maestros, pastores, hacen creer a la congregación que los líderes, pastores no tienen luchas con sus propios pecados. Y que si usted está luchando con sus pecados, algo hay malo ahí, ¿no? ¿A poco usted tiene tentaciones? ¿A poco usted peca? ¿A poco esto y el otro? ¿Por qué? Porque hacen creer a las personas que ellos no tienen luchas con sus pecados. Juan, el apóstol Pablo, todos los apóstoles hablaron precisamente de que somos pecadores. Y Pablo nunca hablaba, por ejemplo, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni nadie de los apóstoles hablaba en segundas personas como ustedes. No, siempre se incluían. Porque la realidad en sus propios corazones es que ellos estaban luchando con sus propios pecados. Así es de que, amados, el perfeccionismo cristiano o el perfeccionismo en las personas no existe. Perfeccionismo no es bíblico, ¿ok? Y hablando de perfeccionismo, de perfección, me gustaría tomar unos minutos para hablar lo que sí debemos entender al respecto. Número uno, todos los cristianos posicionalmente ya somos perfectos en Cristo Jesús, ¿ok? Todos los cristianos posicionalmente ya somos perfectos en Cristo Jesús. Por citar ejemplos, tenemos nosotros bastantes. Podemos ir a Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, y vosotros, estoy leyendo en Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el capítulo 3, ahí mismo, en el capítulo 3, verso 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, perdón. Verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, precisamente porque estamos perfectos, escondidos en Cristo. Estamos completos, estamos perfectos posicionalmente al estar en Cristo. Efesios capítulo 2, un poco más atrás, en Efesios capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es de que, hermanos, miren, Pablo dice ahí, juntamente con Él nos resucitó, precisamente. Estamos en una nueva vida. Posicionalmente estamos con Cristo, en Cristo. Posicionalmente nosotros estamos perfectos. Así que estos pasajes hacen referencia a la posición que ocupa un creyente delante de Dios en Cristo. El creyente delante de Dios en Cristo es perfecto. No es una posición que nosotros ganamos, sino que esta perfección es un acto de Dios en su gracia. Eso es lo primero. Lo segundo es que durante la vida presente, hermanos,
hay un proceso de perfeccionamiento, o sea, santificación, la cual también es una perfección obtenida por Cristo y gradualmente Él es quien la opera en nosotros. Y de eso nos habla precisamente el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 7 en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que vamos bien hasta acá. En primer lugar, ya dijimos, todos los cristianos, todos nosotros como cristianos, ya somos perfectos en Cristo Jesús, escondidos. Pero en segundo lugar, debemos entender que durante la vida presente hay un proceso de perfeccionismo. Hay un proceso en el cual nosotros estamos siendo perfeccionados, que es a lo que nosotros conocemos o llamamos como proceso de santificación. Estamos en un proceso de limpieza, estamos en un proceso de ser más limpios, más puros, estamos en un proceso de ser más a la imagen de Cristo. Pero esa perfección o ese perfeccionismo que vamos gradualmente obteniendo, ese perfeccionismo, amados, es ganado o obtenido por Cristo. Y también Él es quien lo está operando en nosotros. Okay. Como hemos leído en 2 de Corintios 7:1. En este proceso de perfeccionismo hacia donde nos encaminamos, que es día a día, en este proceso, sí, el creyente coopera. En este proceso, aunque es obtenido por Cristo y es Cristo quien está ayudándonos en esa graduación de perfeccionismo, en este sí nosotros cooperamos, en este sí usted coopera. ¿Y cómo lo hace? Precisamente por medio del aprendizaje. O sea, por ejemplo, ustedes están acá viniendo, deseando aprender, conocer a Dios. Venimos acá precisamente para estudiar su palabra, ver qué es lo que Dios dice con respecto a ciertas cosas. Ahora estamos aprendiendo aquí en esta carta cómo se ve el verdadero cristianismo. Y a la luz de ese aprendizaje, a la luz de esa enseñanza, es de que nosotros nos vemos, aprendemos qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo está mi caminar. Y parte de ese aprendizaje es precisamente entender que Dios está haciendo la obra en nosotros, como dice la Escritura, esa obra que Él comenzó, Él la está llevando a cabo. Nosotros no la ganamos, es Cristo quien nos la concedió, pero acá nosotros sí participamos por medio de el aprendizaje y en segundo lugar por medio de la obediencia. Porque es así, hermanos, como operan las cosas. Aprendemos para poner en práctica. Por eso precisamente un cristiano, una persona que dice que no necesita una iglesia, que se relaciona solamente con Dios en su lugar, en su cuarto, en su casa, eso no es bíblico. Las escrituras precisamente nos instan a que nosotros nos, eh, nos reunamos en primer lugar en una iglesia local donde Dios ha dado pastores y maestros y que eso lo usa precisamente para nuestro aprendizaje, para nuestro perfeccionismo, para ser perfeccionados a Cristo. Y todas las demás
cosas que conlleva el estar en una iglesia local, como por ejemplo el compañerismo, las relaciones entre unos y otros, confesar nuestras ofensas, confesar nuestros pecados unos a otros. Así es de que acá, hermanos, estamos en un perfeccionismo. Estamos caminando hacia la perfección. ¿Hacia la perfección de quién? De Cristo. Y eso es precisamente lo que nos dice Filipenses ahí en el capítulo 2. Filipenses 2, del verso 12 al verso 13. Vamos a leerlo rápidamente. Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 13, es un pasaje que me encanta y que precisamente tiene que hablar con el ejemplo de Cristo. Por tanto, Filipenses capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo y si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimo, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, de ahí mismo del capítulo 2 de Filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es de que ahí estamos, envueltos en esto, hermanos, creciendo a la imagen, en palabras del apóstol Pablo, teniendo el mismo sentir. ¿En qué sentido? Que pensemos todos la misma cosa, dice Pablo, pero ¿en qué sentido? Que pensemos todos la misma cosa, pues es imposible en el sentido humano. Aquí hace referencia precisamente al sentir de Cristo, que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, que siendo Dios se humilló. Cuando nosotros vamos entendiendo eso y vamos poniéndolo en práctica, es precisamente que nosotros estamos siendo perfeccionados más y más en la práctica. Así es de que acá está este segundo punto. Durante la vida presente hay un proceso de perfeccionamiento, santificación, es obtenida por Cristo, opera gradualmente en nosotros, pero en este proceso el creyente coopera por medio del aprendizaje y la obediencia. En tercer lugar, este proceso es incompleto en esta vida, mas será completado en la muerte del creyente, según 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1 en adelante dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿De qué está hablando Pablo, hermanos? En otras palabras, rápidamente acá. Precisamente, nosotros seremos perfeccionados enteramente hasta después de nuestra muerte. Pero mientras tanto estamos en ese proceso. La perfección la veremos después de la muerte. Y es necesario, dice Pablo, que pasemos aún por esa puerta que es la muerte. Aunque a veces no quisiéramos, dice Pablo. Pero la realidad
es de que luchamos con nuestros pecados acá. Estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo, pero ese perfeccionamiento no será completado acá, sino que enteramente completo será hasta después de la muerte. Bien, hermanos, la Biblia prevé, por tanto, una vida santa y victoriosa para los creyentes como señal de ser sus hijos, de ser cristianos verdaderos. Que en otras palabras, la Biblia prevé, la palabra de Dios prevé que sus hijos vivan en obediencia, que sus hijos caminen en santidad. Y esa es una señal de ser cristianos verdaderos. Nuestra meta, por tanto, debe ser una vida sin pecado, y esa meta debemos perseguirla cada cuánto. Todos los días de nuestra vida. Pero aun cuando nuestra meta es vivir una vida sin pecado, hermanos, la realidad es que eventualmente, como cristianos, desobedecemos a Dios y caemos en pecado. Lo repetiré una vez más. Pero aun cuando nuestra vida, nuestra meta es ser santificado, es crecer a imagen de Jesús, es apelar a ese perfeccionamiento diario, la realidad es que como cristianos desobedecemos a Dios y caemos en pecado. Hay muchas tentaciones a nuestro alrededor y nuestra naturaleza pecaminosa siempre está inclinada a hacer el mal. Esa es la realidad. Por eso Juan ahora pasa al siguiente punto. Cuando eventualmente, dice Juan, pequemos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Y esta palabra que estoy citando es sumamente importante. Cuando eventualmente pequemos, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo, el justo. Y eso es lo que dice precisamente, volviendo Juan en el capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ya vimos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, en otras palabras acá, en la mente de Juan, es que el pecado del creyente es un accidente. No es algo habitual. En la mente del apóstol Juan es que el creyente peca de vez en cuando, eventualmente, no habitual. Y esa es la mentalidad bíblica tocante al pecado. Esa es la mentalidad bíblica que nosotros debemos tener, amados. Esa es la mentalidad bíblica a la cual tú y yo somos llamados a tener. El cristiano verdadero, el cristiano genuino, el cristiano nacido de nuevo, debe entender que el pecado es una cosa ajena al diario vivir, a la práctica, sino que es algo eventual, accidental. Y la realidad es que los accidentes suceden, hermanos. No es una situación normal, sino accidental. Y podemos poner muchos ejemplos. Podemos poner muchos ejemplos. Yo no sé ustedes, hermanos, pues se han encontrado con cristianos que dicen, ay, ya voy a encontrarme con Julano, con Sutana. Esta hermana o este hermano, siempre que me lo encuentro, me trae unos chismes como pan calientito. ¿Qué se piensa de ese hermano o esa hermana? Pues que esa hermana o hermano, repito, habitualmente tiene un hábito de ser chismoso o chismosa. Eso no es un accidente, eso es una práctica.
alguien que chismea todo el tiempo, que es su diario vivir, es una práctica de pecado. Y eso es precisamente lo que está hablando acá Juan. Un cristiano verdadero, un cristiano genuino, no debería vivir practicando el pecado. Debería ser algo accidental. El cristiano verdadero dice, híjole, caí, me vi chismoso, me escuché chismoso. Yo ni tenía que ver en el asunto y le entré. ¡Ah, qué vergüenza! Más que vergüenza es, esto es un pecado. Esto es un pecado. Puedo poner muchos ejemplos, son de los más prácticos, hermanos. Pero ahí entran todos, la lista que Pablo nos da en Romanos allá. Injuriadores, sí, chismosos, peleoneros, ladrones. La lista es inmensa. Así es de que, amados, la mentalidad bíblica tocante el pecado es que el creyente peca accidentalmente, no es algo habitual. Ahora sí, cuando caemos en pecado, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, debemos recordar que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo, quien es justo. La idea aquí que nos da Juan y que nos brinda acá, hermanos, es de que Jesús habla con Dios el Padre en nuestro favor. Él intercede por nosotros para que precisamente nosotros seamos perdonados. Y aquí precisamente tenemos la descripción gráfica de lo que sucede cuando usted y yo, cometemos pecados y los confesamos a Él. Aquí está la gráfica. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros venimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados? ¿Qué es lo que sucede? Juan acá nos da la descripción. Jesús como nuestro defensor habla con Dios el Padre. Nosotros confesamos nuestros pecados. Y al mismo tiempo Jesús está hablando a nuestro favor con Dios el Padre. Ahora, esta palabra de abogado tengo que explicarla un poco, porque algo importante a tener bien en cuenta es que debemos tener una buena comprensión en cuanto a que Jesús es prácticamente nuestro abogado defensor, ya que comúnmente cuando nosotros vemos acá Jesús es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, pues lo primero que viene a nuestras mentes es un abogado terrenal, ¿a poco no? Y en realidad sí es tomada esa palabra del griego original en el contexto de la jurisdicción de un abogado de lo civil, vaya. Pero debemos entender esto en primer lugar. Por ejemplo, los abogados terrenales toman el caso de una persona. ¿Y cuál es el trabajo de un abogado? Piensa en esto. ¿Cuál es el trabajo de un abogado? Toma su caso y ciertamente es defenderlo. Pero este abogado lo que hace es que va delante del juez y colecciona todo lo que sea favorable de esta persona. Todo lo que sea favorable, todo lo mejor que pueda hablar de esta persona, ¿cierto? Esa es la intención del abogado, ir delante del juez y mostrar la inocencia de su cliente. Debe hablar de todas las cosas buenas, de sus méritos, de todo eso. Pero en el caso de Jesús como nuestro abogado, es todo lo contrario. Jesús no va a abogar por nosotros citando cosas buenas nuestras. Jesús no va delante de Dios citando nuestros méritos. Al contrario, hermanos, somos pecadores. La realidad es de que hay una gran lista en nuestra contra. Si fuese así, no habría forma. Si nosotros pudiéramos ponerlo en una balanza entre las buenas obras y nuestras injusticias o las malas obras, la realidad es que la balanza estaría muy desalineada. El peso de nuestro pecado es el que saldría ganador, es el que saldría a flote, el pecado nuestro. Así es de que Jesús no va delante de Dios a abogar por nosotros en base a nuestros méritos,
en base a nuestras propias justicias, no va en base a nuestras propias obras, sino que Jesús aboga delante de Dios en base precisamente a su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso tiene peso. La enorme diferencia está allá. Él aboga por nosotros tomando en cuenta su causa, su sacrificio, su justicia. Hermanos, recordemos, y de eso es de lo que nos está hablando acá Juan, Jesús murió por nuestros pecados. Y eso es precisamente lo que Dios va a tomar en cuenta. La muerte propiciatoria de Jesús en la cruz del Calvario por sus hijos. Así que esa es la primera diferencia. Y eso es importante entender, porque no son pocos los cristianos o los creyentes que precisamente así es como Jesús va y aboga delante de Dios. Mira, Él es bueno, y a compararlos con otros. No, hermanos, nosotros fuimos comprados a precio de sangre, dice Pedro. Fuimos comprados, somos posesión de Cristo, tú eres posesión de Cristo, tú que estás en Cristo estás escondido en Él, es lo que acabamos de leer acá, tú estás en Él, tú estás protegido por Él. Él precisamente dio su vida, Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para rescatarte a ti, para morir por tus pecados, por todos tus pecados. Por eso hablábamos de entender que nosotros somos perfectos ya en Él, en Cristo. Pero debido a que nosotros pecamos de este lado, pecamos, nosotros debemos confesar nuestros pecados, recordando que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Amén. En segundo lugar, Jesús no solo es nuestro abogado, sino que también es nuestro ejemplo. Muchos de los abogados terrenales, hermanos, son unos gigantes en las salas de la corte, mas son enanos en su conducta y en su moral. Así es de que ya desde ahí tampoco podemos comparar a Jesús con abogados terrenales. Debemos tratar de quitarnos esa idea. Cuando veamos estas palabras acá de abogado, no lo llevemos, no lo limitemos. No pequemos en llevarlo a compararlo con abogados terrenales. Los abogados terrenales son gigantes en las salas de corte, mas enanos en su conducta y moral. Los abogados terrenales son gigantes, son muy buenos en la oratoria, pero pequeños en su ética. Muchos de los abogados terrenales se dejan ir por la ganancia. Muchos de los abogados terrenales se dejan ir por el lucro, por hacer dinero, que es lo que le conviene. Están dispuestos a defender a cualquier impostor, están dispuestos a defender a narcotraficantes, por ejemplo, y tratar de demostrar su inocencia cuando bien saben que son culpables. Muchos de los abogados terrenales se dejan ir precisamente por la ganancia, por el lucro fácil, burlan las leyes, corrompen a los tribunales, sobornan la justicia y se aprovechan de los inocentes. Ahí tenemos el ejemplo, como muchas veces pasa. Herodes anda suelto y viviendo una vida impía. ¿Y dónde se encuentra Juan el Bautista? En la prisión. Y después pierde la vida. Tenemos un ejemplo también de Pilatos juzgando a Jesús, imagínense. Nerón en su trono y el apóstol Pablo, ¿dónde se encuentra? En el calabozo, en una prisión. Mientras tanto, Jesús nunca usó de astucia para torcer la ley. Nunca. Nunca aceptó soborno y nunca vendió su conciencia. Por eso, hermanos, es de que acá el texto, por eso Juan nos dice que Él es justo. Nadie puede acusarlo de pecado porque no hubo engaño en su boca. Él es la verdad y Él es la luz, el verbo de vida, y Él es el abogado, por tanto, nuestro, delante de nuestro Dios. Jesús derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y Jesús aboga delante de Dios Padre por causa de su sangre, por su sacrificio, hermanos. Así es de que, imagínense. Todo esto acá, no hay comparación. Dicho esto,
Jesús no solamente murió por nuestros pecados, finalmente, sino por los de todo el mundo. Y eso es lo que dice el verso 2. Y entramos aquí, hasta siempre existe la tentativa de no leerlo y no explicarlo, puesto que es muy controversial, pero es importante para nosotros poder explicarlo brevemente, aunque sea por los últimos minutos. Verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí está, hermanos. Si ocasionalmente, accidentalmente nosotros pecamos, recordemos, abogado tenemos para con Dios. Pero no solamente Cristo dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí Juan de lo que está hablando es de la extensión de la propiciación que fue ofrecida por Jesucristo, hermanos. Ciertamente aquí parece una contradicción de muchos de los textos que nosotros encontramos en las Escrituras que hablan claramente que Jesús murió exclusivamente, únicamente por sus elegidos, por su pueblo. Aquí parece una contradicción lo que está diciendo Juan. Aquí parece que Juan no está tomando en cuenta lo que otros autores están diciendo, ya dijeron. Aquí parece que Juan está diciendo que Jesús murió por todas las personas de este mundo. Acá Juan parece que está contradiciendo todos los textos que nosotros encontramos en las Escrituras, donde dice claramente que Jesús murió por su pueblo, que Jesús murió por su iglesia, que Jesús murió por sus ovejas, que Jesús murió por aquellos a los cuales Él vino a salvar, por nombre y apellido prácticamente. Así es que acá aparece una aparente contradicción. Así que es difícil decir que aquí Juan está enseñando universalismo, porque no es así, hermanos. Acá tenemos una tensión. Teológicamente se conoce como, cuando nosotros encontramos en las Escrituras textos que parecen contradecirse, no son contradicciones, sino que se le conoce como tensiones, ¿sí? Tensiones. Y esa es la realidad, una aparente contradicción. ¿Qué es el universalismo? El universalismo no es otra cosa que la creencia de que Jesús murió por cada persona que ha vivido en todas las épocas, y de esa manera todas las personas que han vivido en todas las épocas y en todos los tiempos han sido salvadas por Jesús. Eso es universalismo. Históricamente, las iglesias y las iglesias reformadas reafirmaron que Cristo murió por el mundo solo potencialmente, mientras que efectivamente solamente por su pueblo. Vuelvo y lo repito. Históricamente, las iglesias y las iglesias reformadas reafirmaron que Cristo murió por el mundo solo potencialmente, mientras que efectivamente solo por su pueblo. ¿Okay? O sea que la sangre de Jesús, hermanos, ciertamente tiene el potencial de limpiar, de expiar los pecados de todas las personas de todo el mundo, de todas las épocas. Tiene el potencial la sangre de Jesús de limpiar, de expiar los pecados de todo el mundo. Pero la Biblia es clara. Jesús murió por los pecados de aquellos a los cuales Él vino a salvar, a los cuales Él vino a rescatar, de los cuales han creído por medio de la fe en Él. Esa es la salvación o la expiación efectiva por aquellos por los cuales Cristo murió. Es un tema bastante amplio, hermanos. Yo solamente quería dejar en claro esto acá de lo que está hablando Juan. Juan no está hablando de universalismo. Juan no cree que la sangre de Jesús al final de los días pues va a ser tomada en cuenta para que todas las personas de este mundo sean salvas. Eso es universalismo y eso no es bíblico, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? A veces parece difícil, a veces es difícil de entenderlo, pero el universalismo no es bíblico. Ya les he dicho yo en otras ocasiones que pareciese que
que todos estamos en la misma página, pero no, amados. Si usted pudiese darse cuenta, ¿cuántos cristianos hoy día piensan que va a suceder el universalismo? Uf. Gran cantidad de cristianos piensan eso. Yo en una ocasión estaba hablando con unos jóvenes y estaba hablando de eso precisamente, de que muchos piensan que Dios es amor y se basan solamente en el amor de Dios y piensan que al final de cuentas, pues Dios va a terminar decidiendo salvar a todas las personas de todo el mundo, que al cabo pues Jesús murió por todo el mundo. Y no, hermanos, no es así. La Biblia es clara. Todo el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados. Quien crea, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no, será condenado. Así es de que la sangre de Jesús fue derramada en propiciación por nuestros pecados. Juan le está hablando a creyentes, a cristianos, en este caso a usted y a mí. Jesús murió en la cruz para propiciar, para limpiar todos sus pecados. Así es de que cuando ocasionalmente, accidentalmente usted o yo caigamos en un pecado, recordemos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Amén. Que Dios use su palabra. Vamos a orar y terminar acá, hermanos. Padre eterno, nuestra vida está desnuda delante de ti. Tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, como hemos venido hablando. Nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras actitudes. Ciertamente luchamos con nuestros pecados. Es una realidad mientras vivimos acá en este mundo. Pero lejos de desanimar al verdadero cristiano, nos alienta el saber que tenemos a Jesucristo como abogado delante de ti. Nuestro Dios Padre que nos limpia, nos perdona de todos nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero de Dios. Señor, oro por tu iglesia, porque nos permitas entender la realidad de nuestra lucha, la realidad de que estamos siendo perfeccionados en la medida que caminamos contigo, en la medida que nos exponemos a tu palabra y en la medida que nosotros practicamos tu verdad. Pero la realidad, Señor, es de que también estamos escondidos en ti. Somos perfectos por Cristo, por Él, por sus méritos, por lo cual te damos toda la gloria y toda la alabanza por nuestro Salvador Jesucristo. Posicionalmente somos perfectos. Posicionalmente somos enteramente perfectos. Aún en nuestras debilidades, aún en nuestras propias faltas, y cuando vemos eso en nuestra vida y que a veces nos debilitamos, en ocasiones hasta podemos desanimarnos. La realidad es que algo que produce mucho en nuestras vidas, mucho ánimo, es el saber que la lucha con nuestro pecado es una de las características del verdadero cristiano. El saber que estamos luchando con nuestros pecados y que perseveramos es precisamente porque somos verdaderamente creyentes. Es que verdaderamente tú nos has amado en tu Hijo Jesucristo. Es que verdaderamente estamos escondidos en Él. Te amamos, Señor, te amamos por estas grandes verdades que nos animan y nos alientan al ver, Señor, nuestra debilidad ciertamente, pero también nuestra ayuda al tener a Jesús como nuestro abogado. Toda la alabanza y toda la gloria sea a ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y usa tu palabra. Que cuando veamos nuestros pecados, corramos a ti, que los confesemos, que tú eres fiel y justo para perdonarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor los bendiga, amados.